Cuando en 1826 Niepce inventó la fotografía, sobrevino la verdad. A partir de entonces hubo que mostrarse como se era en realidad. Las fotografías que resaltaban las particularidades y los defectos de la vestimenta pusieron en evidencia los viejos trucos del retrato dibujado y lo ridículo de algunos accesorios. El modo de vestirse comenzó a cambiar. Los modistas recurrieron a las fotos de los cuerpos de sus modelos para dibujar sobre ellas las formas reales de sus diseños, cada vez con mayor perfección y con una precisión y realismo que la pintura o los bocetos dibujados hasta ese momento no permitían. También con la fotografía los arquitectos disponían ahora una herramienta de trabajo para documentar sus creaciones con más fidelidad. Los periodistas conquistaron veracidad para sus noticias al constatar con la imagen los hechos que las palabras a veces no confirmaban. Sobre este superpoder del registro fotográfico, llamado así, un amante de la fotografía, Julio Cortázar, habla en su libro Papeles Inesperados, a través de un relato llamado Ventanas a lo insólito. Dice: se tiende a pensar la fotografía como un documento o como una composición artística. Ambas finalidades se confunden a veces en una sola. El documento es bello o su valor estético contiene un valor histórico o cultural. Entre esa doble propuesta o intención se desliza algunas veces lo insólito, como el gato que salta a un escenario en plena representación, o aquel gorrioncito que una vez, cuando era joven, voló largo rato sobre la cabeza de Yehudi Menuhin, que tocaba Mozart en un teatro de Buenos Aires. También puedo citar a Vilches en la lectura de la imagen, donde dice: hay una búsqueda deliberada de lo excepcional, y hay eso que aparece inesperadamente y que solo se revela cuando la foto ha sido revelada. Sus maneras de darse no tienen importancia, y sí una irrupción no buscada es acaso la más bella y la más intensa. También es bueno que el fotógrafo para rayos salga a la calle con la esperanza de encontrarla. Toda provocación de fuerzas no registrables alcanza alguna vez su recompensa, aunque ésta pueda darse como sorpresa e incluso como pavor. Volviendo a nuestro amigo Cortázar, en su cuento Las babas del diablo, escrito en 1959, desarrolla el concepto de fotografía como un relato dinámico que va más allá de lo registrado. A su modo, este metacuento busca tomar revancha de su autoconfesada falta de don para atrapar lo insólito con la cámara. Él no podía, evidentemente. Sin embargo, el gran desquite al respecto le llega en 1966, cuando el cineasta Michelangelo Antonioni le da dimensión audiovisual a sus palabras, a su cuento, en la película Blow Up, donde el ojo del fotógrafo se muestra en toda su dimensión. Recomiendo ver esa película a los amantes de la fotografía. Las cámaras Polaroid multiplican el vértigo de quien presiente la erupción de lo insólito en la imagen esperada. Nada más alucinante que ver nacer los colores, las formas, avanzar desde el fondo del papel una silueta, un caballo, una bicicleta o un cura párroco que lentamente se concretan en sí mismos, parecen luchar por definirse y copiar lo que son fuera de la cámara. Otra frase de Cortázar. Para decirlo de una manera más cercana y más gráfica, real, en 1977, cuando nació mi primera hija, Florencia, rápidamente me compré una Polaroid, ante la necesidad inmediata de tener su imagen. Documenté sus primeras horas de vida. Acostumbrado a esperar horas o días para obtener la imagen en papel, fue para mí una visión insólita conseguir en segundos aquellos momentos tan preciados e irrepetibles plasmados en la foto. Hasta aquel entonces, los fotógrafos profesionales estábamos tranquilos al saber que ya
habíamos capturado el instante único y lo teníamos latente en nuestra película hasta su posterior revelado y copiado en papel sensible. Con la magia de Polaroid, sin embargo, en solo segundos lo insólito ya podía aparecer a nuestra vista. Es cierto lo que decía Cortázar, que tomar una fotografía es documentar o componer algo estéticamente bello, pero también es verdad que algunos años después de la toma, observando los detalles, podríamos corrernos del motivo principal que habíamos buscado originalmente y encontrar cosas inéditas, otras realidades que no habíamos visto anteriormente. Volviendo a las Polaroid, habiendo incursionado con las instantáneas del nacimiento de mi hija y luego de discutirlo con los integrantes del estudio de la calle Agüero, donde yo trabajaba en esos años, decidimos incorporar las películas Polaroid a nuestro proceso de trabajo. Tuvimos que adquirir un adaptador para placas de 10x12 y otros para las cámaras Hasselblad de 6x6. Corría el año 1977. Los insumos fotográficos llegaban en su mayoría del país del hemisferio norte, por lo que las películas resultaban un poco caras. Pero igual comenzamos a usarlas asiduamente. Las fotos Polaroid nos resultaron muy efectivas para las tomas con modelos, ya que la inmediatez de la imagen calmaba la ansiedad de los clientes en cuanto a los resultados posibles. Más adelante, ya entrados los años 80, fue cuando más utilicé estas películas. Resultaron ideales para testear efectos en el desarrollo de las tomas fotográficas hasta lograr la imagen buscada, para recién luego utilizar la película convencional. Por ejemplo, con la técnica del light brush, conocida también actualmente con el nombre de light painting, usábamos las placas Polaroid para ir controlando paso a paso la aplicación del pincel de luz con sus distintas herramientas y tiempos de exposición. Una vez lograda la imagen buscada, recién quedaba exponerla en la película. Con la tecnología actual, todo esto se realiza directamente visualizando cada paso en la pantalla de la computadora. Todavía tengo varios cuadernos con fotos Polaroid, un poco deformadas por la cantidad pegada entre sus páginas, pero bueno, es un recuerdo imborrable. Los empecé a armar a principios de los 80. Por esos años los clientes comenzaron a incluir nuevas exigencias, en especial los creativos de las agencias de publicidad, que estaban influenciados por la moda de los abultados libros con imágenes de fotógrafos extranjeros. El Photographics, que lideraba en los 60, le siguieron otros como el American Showcase, el Art Directors Index o el Black Book famoso Stock, entre otros tantos publicaciones que poblaban los estantes de las salas de arte de las agencias. Estos libros maravillosos, impresos en Suiza, nos volaban la cabeza a los fotógrafos. Los distribuía ya desde los años 70 una señora que se llamaba Grunblad, de apellido, una corredora de libros que tenía en su haber varias editoriales extranjeras, entre las cuales estaban casi todas las que se editaban libros dedicados al diseño y la fotografía. La señora Grunblad llegaba al estudio de la calle Agüero con una pila de libros que transportaba en un carrito de supermercado, por el peso, lógicamente. Su simple y efectiva estrategia consistía en dejarnos los ejemplares para que los hojeáramos. Siempre quedaban en el estudio 2 o 3 a pagar en cómodas cuotas. Personalmente, a mediados de la década del 80, participé con 2 o 3 publicaciones en el Art Directors junto a algunos pocos fotógrafos argentinos, contra cientos de profesionales europeos, americanos y en los últimos años asiáticos. Lamentablemente la distancia geográfica no nos ayudaba en ese entonces. A partir de la posibilidad que nos dio Internet, las imágenes circulan por el éter hoy y llegan a lugares impensados. Ya trabajamos para clientes de otros países, a veces sin movernos de nuestros estudios. Retomando lo de las Polaroids, los pedidos de los creativos se volvieron constantes y demandaban imágenes cada vez más complejas, más difíciles de hacer. Esto me llevó a implementar un método de trabajo con Polaroids y croquis de las imágenes que teníamos que realizar. En un cuaderno documentaba la toma en cuestión, acompañada de dibujos con el armado y los detalles del encuadre, la iluminación, dónde estarían
donde estaban posicionadas las luces, etc. Esto me evitaba perder tiempo en pensar el desarrollo nuevamente al momento de repetir la toma definitiva. Esos cuadernos fueron de mucha utilidad durante varios años hasta que la tecnología digital marcó un antes y un después, principalmente en la captura fotográfica. Antes teníamos que construir las tomas en la cámara, es decir, delante del objetivo. No había ninguna posibilidad de agregar o quitar elementos después del disparo. Esa manipulación solamente era viable con técnicas de laboratorio a menudo complicadas que solo algunos fotógrafos diestros en la magia del cuarto oscuro manejábamos. Quienes teníamos destreza en estrategias como superposiciones, montajes, alto contraste, solarización, grano, éramos bien considerados dentro del mundo de la publicidad, que era el mayor consumidor de esas novedosas y cautivadoras imágenes.